¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy, el lunes 1 de febrero, pues ya llegamos a febrero, no parece, aquí todos, hoy de hecho es ya descanso obligatorio, no parece, todos los días son iguales, en fin. Rafa Pérez Gay, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos, buenas noches, Ibabel. ¿Cómo estás, Ibabel? Pues para tener un año relativamente confinada, creo que estoy bien. Pero todos los días son iguales, es como si estuviéramos en octubre ya. Pero vamos a estar en junio hay elecciones. Y claro, en la medida en que se van eligiendo candidatos y que vamos viendo cómo se va armando, pues podemos empezar a ver de qué se van a tratar. Lo que más está hoy, digamos, en la discusión pública, que no estaría mal tratarlo, por supuesto, es Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena en Guerrero, con acusaciones, 3 de las que sabemos, pero parece que hay más que se habían puesto y tal, de abuso sexual, violación, etcétera, etcétera. Y después una gran colección de celebridades, siguiendo el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, el ejemplo de las celebridades. ¿Así nos va a ir, mi querida Ibabel? ¿O cómo nos va a ir? Así nos va a ir y me llama mucho la atención que empiezas con este escandaloso caso de Félix Salgado Macedonio, que es el candidato ya, aunque no lo sea formal ante el Instituto Electoral, ya es. Hay que decir que falta un procedimiento del comisión esto que le llaman Comité de Honor y Justicia de Moreno. Falta, y además falta el registro. Ajá, sí. Pero digamos que ya es prácticamente el candidato de Morena, creo que ya son 14 de los 15, ya están todos. No sé si San Luis Potosí, que era el que faltaba, ya lo nombraron, pero bueno, Morena ya va lista a las elecciones y el argumento que dan para todas estas acusaciones en contra de Félix Salgado, pues es que es periodo electoral y entonces empiezan a salir todas las acusaciones y puede ser que sean falsas, en fin. La verdad es que algunas acusaciones fueron previas al proceso electoral, pero lo que quiero decir es que en lo que sí tienen razón es que es normal que haya conflictos en los partidos en los periodos preelectorales. Es normal, y en Morena hubo muchísimos, no solamente el de Salgado Macedonio en Guerrero, creo que casi todos. Me parece que, y quizá uno de los más tersos fue el de Marina del Pilar Ávila en Baja California, que creo que todo el mundo la quiere, pero fuera de ella, en todos los estados, creo que todos están impugnados. Bueno, Nuevo León, ¿no? Nuevo León pasó bastante. No, Nuevo León también tuvo muchos problemas con Clara, muchísimos problemas, porque además es una expriista y además su relación familiar, etcétera. En fin, creo que hubo problemas en todos los estados, es normal, y además es normal que haya más problemas en el partido que es electoralmente más competitivo ahorita en la República Mexicana. Por eso es muy importante la conducción. Por eso es muy importante el papel que está jugando Mario Delgado. Yo agruparía como que los tipos de conflictos que tiene en los escandalosos muy graves que me parecen peligrosos, como el de Salgado Macedonio, porque son acusaciones penales de delitos, de violación. Y sin embargo, en ese estado, fíjate que la decisión es muy pragmática. Félix Salgado es por mucho el más popular en Guerrero. Y no solamente es el más popular en términos de ser el más conocido. En todos Perdón. Había una encuesta anterior en diciembre que no decía eso, que la gente de Félix Salgado Macedonio fue a tirar el día que le iban. No, ya salieron nuevas. Me parece clarísimo que Morena va a ganar, es el más popular. Morena está por encima, pero además ya salieron nuevas encuestas en enero y ya careados, de todas maneras, Félix Salgado, o sea, no es por poco, es por mucho. Y me parece gravísimo que un candidato que tendría que renunciar por las acusaciones, independientemente de que éstas se confirmen o no, nada más por las acusaciones, por el daño que le hace a su partido, debería de renunciar. Me parece muy grave que va a ser no el candidato, sino muy probablemente el gobernador de Guerrero, y pobre Guerrero. Pero nada más déjame decirte que hay otros casos. Rafa. Mire, yo creo que las elecciones de junio van a marcar definitivamente el porvenir de México, por muchos motivos. Si los mexicanos deciden votar una vez más por Morena, si los partidos de oposición no tienen la facultad jurídica para evitar la sobrerepresentación que tuvimos en el pasado, y si ese voto se convierte y pierde el contrapeso, el futuro de México será uno. Si logramos una elección ejemplar, limpia, que soporte los embates que vendrán si el resultado de Morena no es el que ellos esperan, entonces
tendremos un país distinto. Número uno, eso es lo que yo creo, en lo que se está jugando hoy. El caso de Félix Salgado Macedonio me parece emblemático. Me parece emblemático porque en cierto sentido define una parte de Morena, una parte del partido, no quiero ser injusto y decir que de todo, pero tiene que ver con lo que yo llamo el carretón de basura que recogió Morena desde hace 2 y 3 años, a donde subió a todo mundo. Félix Salgado siempre había sido, y siempre supimos que es, el motociclista, el actor de lo que un amigo llama cinema merde. Félix Salgado está acusado de violación y de acoso, y algo que a mí me llama la atención, la reacción de lo que yo siempre he considerado, bueno, pues un político más o menos puesto y sensato como Mario Delgado, alzándole la mano, haciendo una y luego haciendo otra entrada para que él gane. Ya sé que él cumple probablemente órdenes de más arriba, pero fíjese, hizo 3 líneas, son de Juan de Mairena, dice, qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Todo va a bajar, porque el hijo de Lupita D'Alessio van a estar futbolistas, va a estar el Chelis, caramba, el Chelis que siempre fue un entrenador mediocre, ahora va a estar en Puebla. Bueno, es un desastre, es realmente un desastre, no un desastre completo. Yo espero que el voto, la organización del Instituto Nacional Electoral y cierta sensatez, por decirlo así, de nuestro presidente, ponga las cosas en su lugar. Si Morena no tiene esta aplastante mayoría que hoy tiene el país, empezaremos a tener una discusión que no hemos tenido estos 3 años. Sí. Pero en un país tan presidencialista, ¿tú crees cuánto importa el Congreso en las segundas partes de una presidencia? Yo creo que sí importan, Carlos. La segunda parte de la presidencia de Ernesto Zedillo fue definitiva para lo que se construyó después, y fue precisamente porque ya hubo un equilibrio distinto adentro de esa legislatura. Después de eso fue que se hizo esa reforma política, la reforma política del 96 que le dio la ciudadanización al INE, antes IFE. Creo que sí importa. Ahora bien, creo que pone bien el acento Rafael, creo, Rafa, que dices bien cuando dices hay que fijarnos en el Congreso, pero tampoco dejemos de ver lo que está pasando en las gubernaturas, porque actualmente me parece que Morena tiene el Congreso, tiene la presidencia, digamos, es el partido que controla el gobierno federal, pero no controla los territorios, y 15 estados se van a jugar este año, y en muchos de ellos es muy probable que gane Morena. Por eso poner atención en cómo estuvieron sus conflictos internos, qué peso tienen esos conflictos internos en la elección. Por ejemplo, en Guerrero creo que no van a tener mucho. En Chihuahua quizás sí, en donde estuvo muy fuerte la disputa, y ahí van peleándose el PAN y el candidato que es Juan Carlos Loera. O no sé, por ejemplo, en Sinaloa, donde tienen un candidato que creo que es un candidato muy decoroso, pues creo que es decoroso, que es Rubén Rocha Moya, que fue ex rector de la universidad, y que también la tiene difícil con el PRI, porque no todos son estos artistas y payasos y magos. O sea, dentro de Morena me parece que hay un abanico muy grande de candidatos. Los más horribles son los que van al Congreso y algunos muy horribles, como el de Guerrero, van a las gubernaturas. Pero el rostro del país va a cambiar si 15, 14 o 13 o 10 gubernaturas pasan a ser de Morena, porque hoy tenemos todavía esta discusión entre gobiernos estatales y gobierno federal, que de cierta manera le han dado una dinámica como de oposición al sistema, que bien dice Carlos Pusch, es presidencialista y entonces no tiene oposición en otro lado, ¿no? Yo estoy básicamente de acuerdo, pero les propongo que pensemos en lo siguiente. Si el presidente de la República tiene en el Congreso a un instrumento capaz de aprobar todas las propuestas y las iniciativas que hoy están en la Suprema Corte y que vendrán de lleno después en la segunda parte, Carlos, de este sexenio, bueno, si el presidente tiene ese instrumento, lo que yo llamo el cambio, que podría ser una demolición de instituciones, de formas de hacer política, buenas o malas, si eso ocurre así, el presidente podrá hacer lo que ha prometido. Bueno, hoy lo vimos, la primera iniciativa preferente utilizada por el presidente López Obrador, hoy anunciada, que es el cambio a la ley eléctrica. Bueno, ahí está. Cualquier cantidad de consecuencias que podrán venir.
y que vengan expertos a decirnos de qué se trata, pero adivinamos de qué se trata, ¿no? Eso. Sí. Entonces, cierto, creo que en eso tiene razón, Rafa. La fuerza de un Congreso mayoritario es esa, ¿no? Sí. Que pues lo que pase pasará, ¿no? Y por eso no importan los perfiles ni la formación de quienes lleguen al Congreso, porque lo que importa es hacer masa. Y entonces, pues claro, hay que votar o hay que poner a los candidatos que son más conocidos y de todas maneras habrá línea directa desde Palacio Nacional. No importa si es Paquita la del barrio, que me encanta, pero que no me encanta como legisladora. ¿Quién sabe? Te puede sorprender. Rafa, lo mencionabas. Tú tienes más confianza que yo en por lo menos algunos políticos. ¿Por qué Mario Delgado se está prestando a esto de Félix Salgado Macedonio? En términos de reputación e imagen pública es terrible, ¿no? Es una barbaridad. Si además le cagas la fotografía de Bejarano diciendo he venido a visitar a nuestro candidato que rápidamente, realmente Mario Delgado pierde un peso específico, histórico y político que yo creo que él se había ganado y se había ganado bien. ¿Por qué tiene que hacer esto? Puede ser por dos razones. Uno, por la vitamina P, una vez que ya eres el dirigente nacional del partido, que pasaste por encima de Porfirio Muñoz Ledo, ni más ni menos, y que ganaste la dirigencia de ese partido, pues también puede que el carácter cambie. Mal haría si no cambiara. Y otra opción, que reciba órdenes muy directas y que le digan, esto va a ser de este modo. Y sales de la oficina y dices, esto va a ser así, porque me lo han ordenado. No encuentro otras dos opciones. Yo añadiría a eso que Mario Delgado, que es un político con experiencia en la clase política capitalina ligada al López Obradorismo, no es un político que haya tenido experiencia con los grupos territoriales en los estados. Él no es un político que haya tenido contacto en otros lugares. Entonces, es nuevo para él, ¿no? Es verdad eso. Es nuevo, para él eso es nuevo. Sí, esto es nuevo para él, pero además, y eso hace que tenga que ser, como ustedes dicen, pues línea directa, no es él el que está operando en los estados. Y yo insisto, o sea, el costo político de Félix Salgado es muy alto, pero una gubernatura bien vale una misa, o como decía Napoleón. Es que esa gubernatura la iban a tener con quien pusieran. Sí, por eso, yo opino lo mismo. Por eso me es tan difícil de entender por qué. Tienes razón, porque además, sí es cierto, porque además podrían tener esa lectura que hay otros políticos más de peor imagen ahí. Cualquiera que hubiera estado ahí, porque Guerrero va a ser de Morena, sin duda. Rafa, te mando un abrazo y Babel. Muy buenas noches a los dos. Sigamos cuidándonos, por favor. Seguimos en el peor momento de la pandemia. Cuídense mucho, usen cubrebocas.